Mis queridos viajeros, como cada año estoy de regreso en mi ciudad favorita. Antes de empezar con las actividades, quiero darles algunos consejos que les van a ser útiles para su viaje en este momento. Antes de viajar a Nueva York, les recomiendo visitar la página de NYC Go, que tiene toda la información sobre la Gran Manzana, además de guías y mapas gratuitos. La aplicación New York Transit tiene mapas gratuitos e info de utilidad sobre el metro. Para los amantes del teatro, Tickets es la aplicación de las famosas taquillas con descuento. Información sobre los espectáculos, el porcentaje de descuento y horarios pueden consultarse, aunque los boletos solo pueden ser comprados directo en las taquillas de Tickets. La aplicación de Time Out New York ofrece recomendaciones útiles sobre lugares de interés, restaurantes y eventos. Ahora sí, voy a empezar experimentando una nueva cosa que se llama The Ride, la experiencia. It's New York City. In 3, 2, 1. Sentado en una especie de camión teatro, The Ride es un paseo de 1 hora que te lleva por algunos puntos importantes de la ciudad, acompañado de 2 simpáticos guías, que además cantan, bailan e interactúan con el autobús como si del coche increíble se tratara. Con datos históricos interesantes, mucha música e irreverencia, en el recorrido acabarás bailando, cantando y hasta celebrando el Año Nuevo en Times Square. 2, 1. Happy New Year. Actores en las calles interactúan con la gente del autobús, así que no se sorprendan si ven a una barrendera bailarina, un rapero o una bailarina de ballet. Y mi momento favorito fue el momento del saxofón con la mujer que se puso a cantar la canción de los Jackson 5. Si quieren conocer Nueva York con un poco de diversión, es una buena opción. Hasta ahorita solamente está en inglés, pero próximamente estará en español y portugués. Les dejo aquí la página por si les interesa hacerlo. Aquí pueden comprar los boletos y también investigar los horarios y los idiomas. Ahora me trasladé a Brooklyn, exactamente al barrio de Williamsburg, que es uno de los más pintorescos y de moda en este momento. Aquí voy a buscar un lugar donde comer. Los fines de semana se pone bien, hay muchos artistas callejeros, graffiti, tiendas bien padres y lugares donde pueden sacar muy buenas fotos y conocer gente padre. Digamos que es un lugar hippie chic. Para comer encontré este lugar aquí en la calle principal que se llama Fabian's. No les sé decir si es el más recomendado o qué, pero la verdad está barato y se ve rico. Yo pedí una lasaña de pavo y la neta se ve bien buena. Si me dan un segundo les voy a decir qué tal. Está bien rica, además venden sándwiches, sopas y si se sientan afuera pueden ver a toda la gente pasar porque aquí en Williamsburg hay mucha gente con padre look. We're in Brooklyn, New York. This neighborhood is called Bushwick. This is an enclave of graffiti and street art. Viajeros, él es Jeff, con el que pasaré la próxima hora y media haciendo un tour de arte urbano y graffiti por el barrio de Bushwick. The street art that we will be viewing around the neighborhood is done by artists from all over the world. Some are from Germany, like this one. You have the graffiti, so this is done illegally. This is just scrolls. And then you have the street art, which is larger, more comprehensive. Graffiti is done by local teenagers. Okay. On the other hand, the street art is done by professionals, are usually very well educated. Each street artist will have their own unique sort of style. So once you've seen their work once or twice, you begin to recognize and identify it. Me estaba explicando Jeff que hay una regla en el graffiti que separa el arte callejero de los que grafitean. Entonces, cuando la gente que grafitea ve un mural o algo pintado que les gusta, no lo firman, digamos que no lo vandalizan.
Entonces la gente que tiene negocios que siempre les pintarrajeaban sus locales se dio cuenta de esta regla y lo que empezaron a hacer fue buscar artistas callejeros para que pintaran sus locales con murales espectaculares y así evitar que los grafiteros los firmaran, y se han creado gracias a ello verdaderas obras de arte. This is by a pair of artists from Australia. They made a very long journey out of it, stopping in different places. I believe they actually stopped in Mexico too. And then when they came back to Brooklyn, they painted this, and it's sort of a chronicle of the journey. Los reemplazan cada cierto tiempo, entonces cuando vengan van a ver una obra de arte que probablemente la quiten en algún momento. Estos son bastante nuevos, dice que los hicieron la semana pasada. Esto es como un museo al aire libre y gratis. Bueno, el tour no, pero el lugar sí. Conocer el mundo de los artistas urbanos, el significado y la historia detrás de cada mural es increíblemente interesante. Jeff me cuenta además cómo el arte urbano ha ayudado incluso a algunos barrios de Estados Unidos a disminuir su nivel de criminalidad. Hace unos 5 años este barrio era peligroso, ni siquiera los neoyorquinos o la gente que vive en Manhattan visitaría este sitio en el día, mucho menos en la noche, pero ahora está bastante tranquilo y gracias a todo este crecimiento que ha tenido el arte urbano, está recibiendo cada vez más y más visitantes. Aún así es bastante desconocido, así que si quieren visitar un lugar de Nueva York que poca gente conoce, sigan las recomendaciones de Alan por el Mundo. Se acabó el tour de arte urbano y graffiti con Jeff. Les voy a dejar los datos para que lo contraten, porque además de que da este tour, da también tours por Brooklyn y muchos otros lugares. Es muy buen guía. Estuvo increíble, mucho mejor de lo que yo me esperé. Entendí muchísimas cosas acerca de este arte. Me gustó. No está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Alan por el Mundo. Alan para el Mundo. Eso. Thank you very much. Bye. Awesome. Viajeros, a la hora de comer o cenar, lo mejor es hacerle caso a los locales. Yo le pregunté a amigos que tengo aquí que me recomendaron un lugar para cenar y vine a este que se llama The Marshall. Y es un lugar bien padre porque el concepto es del rancho o de la granja a la mesa. Todos los productos los compran con productores locales de los alrededores. Todos los días van a comprarles las cosas y deciden en base a eso el menú, y la verdad estuvo delicioso. Me comí un pescado que estaba exquisito, también probé el mac and cheese que estaba espectacular y el pastel de carne que no tenía abuela. Está bien fácil, está sobre la 10. Bueno, aquí les dejo la dirección y los datos del restaurante. Se los recomiendo mucho y no está tan caro. Se acabó el día de hoy. Comenten, compartan el video, denme mucho amor. Globo terráqueo más grande del planeta. Si son fans de Gossip Girl, hay un nuevo museo memorial del 9/11 a uno de los edificios más icónicos de esta ciudad. Tengo lista la maleta.